Y hablando de las elecciones legislativas que se vota este 18 de mayo, sobre las 17 listas, una de ellas está el Frente de Izquierda, que hay que decir que en la izquierda hay solamente dos listas, ¿no? El Frente de Izquierda y el Nuevo Más. No veo en este mapa que tengo en el diario Noticiario Sur alguna que otra lista de izquierda. Y vamos a hablar con una de las dirigentes del partido de izquierda, que es Celeste Fierro, que es candidata a legisladora porteña por el Frente de Izquierda. Celeste, ¿cómo estás? Te saluda aquí Esteban Ocampo del Archivo de los Medios. ¿Cómo andás? Hola Esteban, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas Acá está, noches y gracias por en atendernos, una Celeste. de las rectas finales ya. No, gracias a Exactamente. ustedes. A poquito menos de 2 semanas de la elección legislativa, estábamos repasando el mapa electoral. La verdad que es bastante amplio y en contra de lo que viene pasando con la izquierda, que venía a veces fragmentada en las elecciones legislativas o en elecciones nacionales a presidente o candidatos ejecutivos. La izquierda va con menos oferta electoral porque viene más unida en este caso, en esta elección, porque uno ve la centro y centro derecha, la derecha está muy atomizada, es como que han vuelto a unirse la izquierda y los que eran de derecha o centro derecha volvieron a fragmentarse como en la época que la izquierda estaba fragmentada. Bueno, ¿cómo están viendo este escenario, este último tramo? Bueno, creo que lo que vos decís en relación a la elección, la cantidad de ofertas, y yo te diría que en esa cantidad de ofertas hay dos opciones. Hay 17 listas, pero hay dos opciones. O seguís en la línea de que se mantenga una ciudad donde la legislatura termine votando, acompañando o mirando para otro lado y dejando correr todo el plan de la ciudad sociedad anónima, o votar y seguir fortaleciendo las bancas del Frente de Izquierda Unidad, que somos quienes siempre logramos decir lo que nadie dice dentro de la legislatura, llevar la demanda de las y de los trabajadores, como así también ponerlas al servicio de cada una de estas peleas y plantear que hay otro modelo de ciudad. Ujú. ¿Por qué no estuvo Vanina Biasi en el debate? Porque estuvo Luca Bonfante, ¿no? Que lo vimos el martes en el canal de la ciudad, que había cuestionado, había tildado de ñoqui a Manuel Adorni. ¿Por qué no estuvo Vanina como que es la que encabeza de lista de legisladores? Bueno, Bani en este momento, y por eso en el debate no estuvo estar, y estuvo Luca, que es quien va en segundo término en la lista de legisladores del Frente de Izquierda, porque está con un problema de salud, por Ujú. eso no pudo estar en el debate, así lo explicó, y por eso, bueno, estamos siguiendo su evolución para que mejore rápidamente en Bien. estos últimos días de Le campaña, mandamos que la fuerza necesitamos. a Vanina Sí, por para que se favor. pueda recuperar. ¿Quién fue en este Que no último le tiempo? faltan, que no Fue, le faltan. sí, no, por supuesto que no, y eso se ha visto incluso en las distintas manifestaciones a Vanina fuertemente, con mucho temperamento, y que en las redes sociales fue fuertemente cuestionada Vanina por declaraciones respecto a sus posturas, lo que pasa en Medio Oriente, con Palestina, con Israel y demás. No sé si quieres hacer algún tipo de mención respecto a eso, pero bueno, es algo que también se menciona en las redes sociales, que obviamente no es la mayoría de la gente que usa Twitter, que es el espacio donde se debate estos temas de Palestina, Israel y demás, pero ha tenido fuertes críticas respecto a estos temas e incluso por espacios políticos y periodistas han hablado de estos temas sobre Vanina, ¿no? Sobre su posicionamiento. Sí, creo que hay que decirlo con todas las letras, que lo que se está intentando hacer es censurar la opinión política de quienes denunciamos lo que es un genocidio y acompañamos la lucha del pueblo palestino desde hace décadas y décadas. Ujú. Y están llevando adelante un procesamiento contra Vanina, como así también contra nuestro compañero Alejandro Godard, que el día jueves 8 se enfrenta a una nueva audiencia luego de haber tenido dos instancias donde lo absolvieron. La DAIA sigue insistiendo en querer procesar y declarar culpable de
antisemitismo, discriminación a quienes denuncian lo que lleva adelante el Estado de Israel, que es un genocidio televisado y que hay sectores que lo quieren ocultar. Y lo mismo están haciendo con Vanina, por eso hace muy poquitos días se hizo una audiencia en el Congreso para acompañarla, porque se ha llevado adelante el inicio del juicio contra ella, contra este procesamiento, y creemos que es necesario que no se acalle ninguna voz, y nosotros, por más que lo intenten, no lo vamos a hacer. Ujú. Estamos hablando con Celeste Fierro, que es la candidata número 3 en la lista por el Frente de Izquierda en la elección legislativa en la Ciudad de Buenos Aires. Celeste, te quería consultar sobre la expectativa que tienen en esta elección, si tienen pensado o tienen algún número en cuánto pueden llegar a alcanzar en el porcentaje de votos, cómo lo están analizando ustedes, cómo lo están viendo internamente. Mira, nosotros encuestas no manejamos, y las que van saliendo las vamos chequeando y demás. Nosotros hoy ponemos en juego 2 bancas, así que lo que apostamos es, por supuesto, mantener esas y avanzar en una banca más. Creo que hay mucha bronca, que la situación económica, social, a nivel nacional, y que repercute claramente en la ciudad, se siente. Y como vos decías, creo que ante tanta dispersión por parte de la derecha, de la ultraderecha, de los tibios que se quieren plantar como alternativa, creo que es el momento de seguir apostando a fortalecer a quienes siempre estamos del mismo lado, a quienes hemos estado adentro de la legislatura bancando a las y los trabajadores, bancando un proyecto de ciudad que sea para las mayorías, y no este proyecto que termina bancando a los Elsteins y las grandes desarrolladoras inmobiliarias, a todos aquellos que hacen el negocio en la ciudad, y no está pensada para quienes la habitamos y laburamos en ella. Así que creo que en ese sentido hay buena recepción. Tenemos que seguir insistiendo que es una elección legislativa, que lo que se pone en juego son las bancas y cómo va a ser la composición de la legislatura, porque casi que parece que estamos eligiendo presidente, por lo que se dice. Y lo cierto es que en esto tiene mucho valor quiénes son los que se sientan en esas bancas, que no es una lista sábana y que se conoce solo al primer candidato, sino que de acá al primero, de la primera, que es Vanina, a la última, al último compañero de la lista, por todos sabemos de qué lado van a estar cuando ocupen ese lugar. Sí, no hay dudas que el Frente de Izquierda, recuerdo cuando había un aumento de transporte público, de subte, siempre había alguna medida judicial para que se frenara el aumento, que después la justicia lo frenaba, hasta que se hiciera una especie de audiencia pública, algún tipo de verificación de los valores internos de la empresa concesionaria para ver la tarifa real. Bueno, me acuerdo incluso Alejandro Bodar, que ponía alguna especie de cautelar en la justicia, que lo ha frenado en varias oportunidades. Y esto habla también de un poco de la postura y la preocupación con medidas concretas, ¿no? Con un accionar concreto que tiene un espacio político, en este caso el Frente de Izquierda. Ahora te pregunto, Es que estamos en... está muy ligado al acompañamiento, está muy ligado al acompañamiento de los trabajadores del subte. Por eso los proyectos que hemos presentado no solamente planteamos la necesidad de que se termine la concesión, que pase a manos del Estado, pero que sea controlado por sus trabajadores, para avanzar, por ejemplo, en que se termine el asbesto. No podemos olvidar que tenemos que lamentar trabajadores que han perdido la vida por cuestiones de insalubridad, como es laburar con asbesto completamente tóxico, y las obras en relación a eso no se han hecho. Entonces, no solamente es por las tarifas, sino que también es por las condiciones de laburo y por un subte que de verdad y un transporte público sea de calidad. Que no haya por atrás una empresa que se llena los bolsillos, como es el Grupo Rogio, que cambia el nombre de la empresa, pero siguen siendo exactamente los mismos. Entonces, un proyecto, la defensa del bolsillo de los trabajadores en relación a las tarifas, y una trayectoria que muestra de qué lado estamos y seguimos estando.
Y hablando de eso, ¿no? Del lado en el que se encuentra la izquierda, que siempre ha tenido siempre el mismo posicionamiento, estamos en un clima de época donde esta elección legislativa, donde hay 17 listas, y estoy viendo acá todas las listas que hay, al menos conté 9 rápidamente que son de centro derecha. Y esta oferta Ujú. tanto de derecha habla también de un clima donde la sociedad parece haberse derechizado. Incluso en el debate que hubo el día martes pasado en el canal de la ciudad, el candidato Manuel Adorni, en ese cruce que tuvo con, creo que es Federico Winocour, del Nuevo Más, le dijo, no te voy a hacer ninguna pregunta porque sos un comunista y a un comunista no se le puede hacer ninguna pregunta porque es un ignorante, una cosa así, ¿no? Como desacreditando por la ideología sin hacer un debate, ¿no? Prácticamente desacreditándolo y anulando al otro por su postura ideológica. ¿Qué pensás de esto, no? Digo, si hay una sociedad que se está derechizando, porque hubo un hartazgo de 12 años donde se estaban dándose el poder entre el kirchnerismo y el macrismo, que no tuvieron ningún tipo de éxito, y ese desencanto desencadenó en esto, ¿no? Sí, creo que lo que hay es una polarización muy grande, que no solamente la vivimos en nuestro país, sino que se vive a nivel internacional, donde hay una ultraderecha que ocupa lugares de poder, que crece, que intenta seguir avanzando y que no lo logra hacer, y sucede acá en el país, que no logra ir hasta el final porque sigue existiendo una reserva enorme en defensa de derechos democráticos, y por eso no puede avanzar, pero es cierto, y esto me parece que es parte del balance que tenemos que hacer, y por eso es necesario también para plantear el cómo la vemos en el futuro, qué hay que construir, también conociendo qué pasó, porque que hoy gobierne la ultraderecha en nuestro país habla de que quienes gobernaron hasta acá y fundamentalmente el progresismo, por decirlo así, porque creo que nadie esperaba que el macrismo haga nada para el conjunto de la población, Ujú. pero sí aquellos que prometieron que los últimos iban a ser los primeros y después no había nada en la heladera, los últimos seguían siendo los últimos y los primeros seguían siendo los mismos, con todos los gobiernos, entonces eso llevó a un hartazgo y a un descreimiento enorme que le abrió la puerta a esta ultraderecha. Entonces ahí sí creo que el desafío que tenemos desde la izquierda, desde el Frente de Izquierda Unidad, es cómo logramos fortalecernos. Creo que un paso importantísimo es la unidad que logramos y que mantenemos en el tiempo, pero hay que dar muchos pasos aún más convocando a todos aquellos sectores que no solo quieren enfrentar a este gobierno ahora, no esperar para el 2027, como hemos escuchado hasta el propio Santoro, eh, sino que ahora hay que preparar un nuevo espacio político fortalecido, con un programa alternativo, que de verdad vaya contra los intereses de los que más tienen, de esas corporaciones que saquean nuestro país, que hacen negocio. Acá en la ciudad los conocemos un Ujú. montón. Entonces, creo que el desafío que tenemos es esa, cómo hacemos para superar a lo que gobernó y ya fracasó. No puede ser por ahí. Y para enfrentar esta ultraderecha hace falta la mayor unidad en la calle, eso es seguro. Bien. Celeste, te agradecemos el tiempo que nos has brindado. En otra oportunidad me gustaría también hablar un poco en términos conceptuales sobre lo que es la izquierda hoy en día en Argentina o en el mundo, porque a veces está la chicana del lado del sector de la derecha o quienes representan a la derecha que si votás a la izquierda o te sentís identificado con la izquierda o tenés algo de simpatía por la izquierda, no podés usar ningún producto importado, no te puedes ir de vacaciones afuera del país, sos una especie de anticapitalista a ultranza con bandera roja. No sé si es así realmente o no sé cómo ustedes lo viven, porque no sé, me acuerdo una vez que hace años atrás lo habían, una suerte de scratch en redes sociales a Nicolás del Caño porque estaba comprando dólares para irse a Brasil, no sé si una especie de congreso que había en Brasil, pero digamos que hay mucho discurso berreta o chicana barata en las redes sociales Total. donde se estigmatiza mucho, se anula el discurso del otro, no se construye nada positivo y como que se ha como hecho más masivo ese tipo de discurso, ¿no? Entonces como que
el otro es un enemigo o alguien que piensa opuesto a mí, lo tengo que anular y con una chicana ya lo desacredito. Y esto estaría bueno también algún día conversarlo porque es como que es parte del discurso o el debate en la calle de cómo funciona la izquierda, la derecha, el centro en la Argentina. Me encanta la idea, creo que cuando quieran nos podemos juntar, podemos ir hasta el estudio y tomarnos el tiempo necesario para discutirlo. Creo que hoy estamos ante una situación muy compleja, porque yo lo decía antes, este gobierno, la ultraderecha acá en el país y a nivel internacional, intentan avanzar, o sea, les encantaría avanzar a lo que fue un régimen fascista. O sea, son fachos, otra cosa es que no lo puedan aplicar, pero son fachos. Ujú. Entonces, esta metodología que usan tiene mucho que ver con eso. Y entonces poder discutirlo, les paso, hace muy poquito sacamos una revista, los compañeros de nuestra organización internacional, una revista que se llama Revolución Permanente, y que habla justamente de la ultraderecha, de lo que es el fascismo, y bueno, laburamos una nota sobre esto, así que después se las voy a hacer llegar para Dale. que la tengan, y cuando quieran lo charlamos, porque es importante pensarlo, y para nosotros es clave algo que ellos borran por completo, que todo lo que utilizamos lo hacemos las y los trabajadores, y ese es el valor que tiene. Exactamente. Entonces, ellos lo despegan completamente a eso, entonces Es muy fácil, lo digo, critican desde ahí. desde el discurso de la derecha a ultranza, cómo te desacreditan, pero después le decís a alguien que es de ultraderecha, que está cuestiona todo lo que es un logro colectivo, le decís, bueno, pero estás cobrando el aguinaldo, tenés vacaciones pagas, tenés una jubilación. Entonces, esos derechos o ese tipo de logros y que en los cuales también se aprovechan porque forman parte de toda la población, porque es un derecho, no, esos no se lo cuestionan, nadie se lo cuestiona, ¿no? Entonces hay como una especie ahí de un discurso que está dominando en el debate público de que el que es de izquierda no puede tener ningún teléfono hecho de afuera o no puede ir afuera porque o se siente de izquierda. Bueno, hubo también, no sé si un legislador, diputado español, Íñigo Errejón creo que hablaba de esto, ¿no? Si sos tanto de izquierda no puedes usar el iPhone y después se explicaba lo que tenía el iPhone, que era todos componentes hechos con políticas estatales. Pero es un debate interesante como para darlo más adelante cuando pasen las elecciones legislativas, si te parece. Dale, Esteban, cuando quieras. Bueno, un placer, Celeste. No, gracias, gracias a ustedes. Bueno, y el 18 de mayo el voto útil es al Frente Izquierda Unida. Bien, un abrazo grande, ¿eh? Hasta luego. Gracias, abrazo.